Bueno, espero chicos que lo hayan pasado súper bien en las vacaciones, espero que hayan descansado, yo en mi parte descansé bastante, jugué bastante, debo decir, y la pasé bien. Bueno, puro flojeando, pero bueno, fue lo que se pudo hacer. Entonces, como me imagino que a gran parte de ustedes le tuvo que haber pasado, con 2 semanas uno se olvida de las cosas, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser repasar sobre los conceptos que estábamos pasando, ¿ya? Obviamente de una manera flash, de una manera rápida, ya lo más rápido posible, y vamos a ver si es que podemos llegar a avanzar un poquito más de lo que ya estábamos pasando, ¿ya? Quiero mencionar que de ahora en adelante, sí, toda la estructura de, más que nada, vamos a empezar a hacer actividades en clase, hoy día no, pero a partir de la próxima semana sí, donde por cada actividad ustedes van a tener la posibilidad de obtener décimas, ¿ya? Porque finalmente, así como lo hicimos una vez, que en una actividad en clase donde no nos fue muy bien y todo, pero al final no lo tomamos en cuenta, lo que quiero hacer es actividades donde ustedes intenten no acudir a mi ayuda, ¿ya? Para poder ver, más que nada evidenciar si es que realmente están aprendiendo o no, ¿ya? De todas maneras, nosotros estamos viendo contenido que nos va a ayudar en la próxima unidad, que es la de luz, ¿ya? Nosotros por ahora estamos viendo ondas, que está bien relacionado con lo que es luz. Ups, me mandé un spoiler, pero bueno. El, y por lo tanto, insisto, vamos en la nueva forma de empezar a evaluar. Vamos a tener actividades en clase donde ustedes podrán obtener décimas y también si es que participan, se hacen preguntas de todo tipo o más que nada o también respuestas a cualquier tipo de pregunta que hagan. Bueno, yo voy a estar anotando los nombres de las personas que estén participando para también darles décimas en ese sentido, ¿ya? Así que eso, más que nada, voy a estar atento a cualquier comentario que tiren. Obviamente, mientras tenga sentido, que tenga relación con la materia, espectacular. Y más que nada es para, y todo esto es para ver si es que realmente van aprendiendo, si es que estoy avanzando o quizás tenga que mejorar algo relacionado con lo que estoy enseñando, ¿ya? Entonces, denme un segundito ya, PowerPoint nomás. ¿Qué estábamos viendo primero que todo? Vamos a empezar a compartir pantalla. Estábamos viendo lo que eran las ondas, ¿ya? En este caso, vamos a ver, estábamos viendo lo que eran las ondas, que finalmente es una perturbación o vibración en el medio, ¿ya? Y su origen es el foco emisor. En este caso tenemos una gotita de agua que va cayendo en un charquito, ¿ya? Esto puede ser una piscina, puede ser un charco, puede ser inclusive el mismo lavamanos, donde finalmente cuando la gotita está en contacto con el agua, este perturba el medio, perturba el agua, se podría decir, y empieza a generar ondas, ¿ya? Donde se generan esas ondas, que es ahí, donde justo en el contacto de la gota con el agua, ese es el foco emisor que mencioné ahí, ¿ok? Eso es una parte, eso es importante, diferenciar lo que es, lo que es el foco emisor, ¿ya? O sea, identificarlo, perdón. Ahora, cabe mencionar que o sea, más que nada, como el concepto esencial de lo que es una onda es que este no transporta materia, solo transporta energía, ¿ya? ¿Qué es la energía en sí? Sí, que en realidad no lo he mencionado, es una capacidad de generar movimiento. En este caso, cuando la gota toca el agua, este genera que toda el agua se perturbe y hace que transfiera esa energía. Es decir, que genera un poquito de movimiento, pero no traslada la materia, o sea, se mantiene en su posición, que eso es lo que voy a ir enfocando en un principio, o sea, en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Ahora también estas ondas no solo se presentan en el agua, sino que se presentan en una variedad de partes, de lugares, perdón, o en la vida cotidiana se puede ver en todas partes, como por ejemplo cuando uno hace la cama y las frazadas las agita, por ejemplo, ahí se generan ondas, porque finalmente uno está generando, o sea, está perturbando el medio que sería la frazada en ese caso. ¿Ya? También se pueden presentar en lo que son los celulares, ya que los celulares vibran, ¿ya? Es decir, se presentan ondas. Eh, ¿Por qué sucede esa vibración? Porque finalmente hay un aparatito, ¿cómo decirlo? Hay un pequeño aparatito que hace que golpee el celular y el celular termina vibrando por ello, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿qué es el que era el movimiento de las ondas? El movimiento de las ondas era como un va y ven, se podría decir,
que generalmente aquí se representa por el péndulo, aquí. Ah, claro, tengo que ir, poner la presentación, perdón. Ahora sí, que se ve por el péndulo acá. Ya, si se dan cuenta, el péndulo siempre se está en un cierto movimiento oscilatorio, ¿ya? Que va de derecha a izquierda y siempre vuelve a la posición original. A eso se refiere con que no traslada materia, debido a que siempre va a volver al mismo punto, ¿ya? Y no es que se traslade de un punto a otro y se mantenga en el punto nuevo, se podría decir, ¿ya? Y por eso, finalmente, la onda se representa por este dibujo de acá, ¿ya? Que sería un vaivén, se podría decir. Baja, luego sube nuevamente. ¿Ya? Cabe mencionar, como lo había mencionado más de una vez, hay una diferencia entre lo que es el movimiento oscilatorio y una onda. ¿Ya? En este caso se está representando lo que es un movimiento oscilatorio. Pero una onda finalmente es algo cuya energía se va transfiriendo, como resulta con las olitas en el agua, ¿ya? Ahora que en común tienen, o más que nada se presenta ese movimiento se representa a través de un vaivén, que sería de arriba abajo. Veamos ya. Entonces, aquí tenemos lo que son las dos simulaciones distintas, donde representa que insisto nuevamente, que, en fin, la materia no se traslada, sino que la energía es la que la energía es la que se transporta. Si se dan cuenta acá, tenemos aquí ¿cómo decirlo? Una maquinita que va subiendo y bajando una vara para generar una onda. ¿Cuál es el movimiento oscilatorio acá? El movimiento oscilatorio es el de la vara, que va bajando, luego sube, luego baja nuevamente, volviendo al mismo punto siempre. Ese es un movimiento oscilatorio. Pero la onda es esa energía que entrega esta vara y se transporta a través de la cuerda, ¿ya? Pero lo importante en sí es que esa energía se representa a través del vaivén, se podría decir, ¿ya? Donde estas pelotitas bajan y suben y bajan y suben, pero siempre vuelven a la misma posición nuevamente, pero nunca se trasladan, es decir, no llegan a un punto nuevo, nunca, siempre repiten esa posición, se podría decir, ¿ya? Que es lo mismo que va pasando aquí con las olitas que generan las gotas de agua, ¿ya? Que aquí se podría decir que una vez que perturba el medio, una vez que perturba el agua, ¿ya? Una vez que la gotita perturba el agua, se genera lo que es una onda, que se va a ir transportando. Ahora, ¿cómo representar el hecho de que la materia no se traslada, sino que es la energía la que se transporta? Es por el hecho de que si yo pongo aquí algo que esté flotando, al momento de percibir la onda, bajaría y subiría, pero se mantendría ahí, tal como está sucediendo con estos puntitos verdes, ¿ya? Que siempre van subiendo y bajando, pero nunca se mueven de este sector. ¿En qué momento de la vida cotidiana podemos presentar eso? Cuando, por ejemplo, si es que alguno ha ido a la playa o ha estado en el mar, o, o cerca de una ola de mar, por ejemplo, uno está un poco en la parte honda de la playa, se podría decir, del mar, cuando se genera una ola, lo único que nos hace esto es llegar a subir un poquito y luego bajar, ¿ya? Pero nunca nos transporta. Ahora, cuando la ola se rompe y nos impacta en la cara, se podría decir, y nos mueve, eso ya no es una onda, sino que más que nada, es como la presión del agua la que nos está llevando hacia la orilla, ¿ya? Pero cuando estamos en un agua más calma, con unas pequeñas olitas, lo único que hacen esas olitas es hacer que nosotros subamos un poquito y bajemos, pero nunca nos movemos de ahí, ¿ya? Nunca nos movemos de ahí, solamente subimos y bajamos un poquito, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta ahora, así que, a no ser que les haya quedado todo claro todavía, No, profe. dígame. ¿No? ¿O sí? No. Ah, ya, muchas gracias. De todas maneras. Ya. Entonces voy a continuar. Igual esto ya lo habíamos visto antes y todo, pero insisto, es un repaso. Ahora, sí, hay ciertas características en las ondas que algunas se pueden ver se pueden ver a través de una imagen, hay otras que no se pueden ver. En este caso, las que se pueden ver serían todo lo que es la cresta, la amplitud, el valle, la posición de equilibrio, y en valle y la longitud de onda, ese efecto, claro. Donde
estos se representan unas ciertas dimensiones espaciales en las ondas, ¿ya? ¿Qué me refiero con espaciales? Me refiero simplemente al espacio, así como una distancia del uno con el otro. Por ejemplo, más que nada, primero que todo tenemos que tener claro lo que era la cresta y lo que era el valle. ¿Cómo puedo determinar la cresta y el valle primero? Es teniendo en cuenta que existe una posición de equilibrio, una línea imaginaria que está justo en el centro entre la cresta y el valle, ¿ya? ¿Qué es la cresta y el valle? La cresta es el punto más alto que puede obtener la onda, específicamente esta onda, ¿ya? Y en que se representa en el punto máximo aquí, ¿ya? El punto más alto. En cambio, maldición, en cambio, el valle es el punto más bajo, el punto inferior, que sería aquí este puntito de acá. Ahora, hay que tener en cuenta, bien en cuenta lo que es la posición de equilibrio, porque sin él, dame un segundo, porque sin él no podemos determinar bien lo que es la cresta y lo que es el valle. Ya que, gracias a esos dos puntos, el superior y el inferior, la cresta y el valle, podemos determinar lo que es la amplitud. Y la amplitud es la distancia que hay entre la posición de equilibrio, que es, insisto, la línea imaginaria que tenemos aquí en el centro, y el punto más alto o el punto más bajo, ¿ya? En este caso, la amplitud, que es lo que se muestra aquí, sería de 1, 2, 3 cuadraditos, ¿ya? Como ya he dicho, era con respecto a la posición de equilibrio y el punto más alto o el punto más bajo. Aquí mencioné que aquí lo calculé con el punto más alto, que era 1, 2, 3 cuadraditos. En el caso del punto más bajo, independientemente que sea el más bajo o el más alto, la amplitud tiene que medir lo mismo, ¿ya? Veamos si es que aquí se cumple. 1, 2, 3 cuadrados de amplitud. Y eso es, y eso al final es lo que es los primeros, más que nada, las primeras características dimensionales que quería explicar. Entonces, por ahora, llegamos, ya sabemos lo que es la posición de equilibrio, que es una línea imaginaria que está justo en el centro de la onda, la cresta, que es la posición más alta que puede obtener la onda, el valle, que es la más baja, y la amplitud, que representa la distancia entre la posición de equilibrio y el punto más alto o el punto más bajo, ¿ya? Luego están lo que es la longitud de onda, más que nada, que para ello necesitamos saber primero qué es un ciclo. En este caso, dame un segundito, em, sí, por qué no abrir esa simulación? Ya. En este caso, un ciclo finalmente es cuando la onda cumple o sea, más que nada realiza un valle y perdón, realiza un monte y realiza un valle. Es decir, si es que la onda empieza desde acá, se empieza a generar desde este punto, vamos aquí, tenemos un monte, se genera un monte, luego baja, se genera un valle, se completan ambos y terminan en el mismo punto de equilibrio. Entonces, cuando se cumple un monte, un valle, eso es un ciclo completo, ¿ya? Se puede representar a través de otros puntos, donde aquí, por ejemplo, tenemos el punto B, donde imagínense que se genera ahí la onda, se genera un monte, o sea, un pedacito del monte, luego terminamos una mitad del monte, empezamos con el valle, terminamos el valle y resulta que completamos el resto de el monte que nos faltaba. Y ahí sería nuevamente, ahí llegaríamos al mismo punto, a la misma altura en el que empezamos, ¿ya? Y eso, no, eso es un ciclo, ¿ya? Perfecto. No sé si alguien no ha entendido algo hasta ahora, quiere que le explique algo adicional. Que nada, mientras yo tengo que buscar, de un segundito, voy a dejar de compartir un momento que tengo que buscar otra simulación que les pueda ayudar en esto. Deme un segundito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Sí, sí. Deme un segundito. El motion. ¿Dónde está el péndulo? Aquí está. Perfecto. Y ahora sí. Ya quiero más que nada profundizar un poquito más el tema de lo que es el ciclo, ya que algunos quizás lo tengan más claro que otros, pero no hay problema. Aquí voy a lanzar un péndulo
y voy a mostrarles qué es un ciclo, más que nada. Este caminito muestra el principio y el fin de un ciclo. Si se dan cuenta, se genera un lado primero y luego el otro, y al momento de terminar, es un ciclo completo, ¿ya? A lo que yo me refería era, por ejemplo, si tomo el lado izquierdo como un monte y el lado derecho como un valle, aquí vemos que se completa un monte, luego el valle y tenemos un ciclo, ¿ya? Ahora, eso más que nada con respecto a lo que es, bueno, eso es lo que es cómo se completa un ciclo finalmente. Que no siempre tiene que ser determinado desde el centro, sino que puede ser determinado a partir de otros puntos, como había dicho en el ejemplo del punto B. ¿De qué nos ayuda eso? Nos ayuda bastante en lo que es el calcular, o más que nada, estimar lo que es la longitud de onda. La longitud de onda simplemente es la longitud entre, más que nada el espacio que hay, longitud es espacio finalmente, entre el inicio del ciclo, que en este caso sería el punto B, hasta el final de ese ciclo. O sea, de aquí hasta nuevamente llegar al punto B. Es decir, la maldición, siempre presiono, es decir, la distancia entre esos dos puntos va a corresponder entonces a la longitud de la onda. Podemos llegar a estimar aquí mismo que sería un cuadradito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadraditos de distancia, ¿ya? Ahora, viéndolo de una manera más experimental, se podría decir, yo puedo llegar a calcular lo que es tanto la longitud de onda como, por ejemplo, aquí puedo llegar a calcular lo que es la amplitud en esta simulación. ¿Ya? Vamos a aumentar un poquito la frecuencia. Si se dan cuenta, ahí tenemos lo que es una onda. Vamos a ver si es que podemos hacer uno más completo. Ahí sí. Aquí yo puedo llegar a calcular cuánto es la amplitud. Uy, se me hace cada vez más grande. No quería eso. No sé, igual estoy poquito. Ahí. Ya. Entonces, quiero preguntarle a alguien, ¿quién me podría decir cómo llego a estimar la amplitud teniendo esta regla y esta onda que se está generando? A ver si alguien me puede decir. Veamos, veamos, veamos. ¿Nadie? Si es que yo puedo llegar y mover esta regla y yo quiero medir, oye, ¿cuánto es la amplitud de esta onda? ¿Alguien me podría decir cómo se puede hacer? Poniéndola en la cresta, quizás, o en el bike. ¿Dónde pongo la regla primero que todo? A ver si es que puede. ¿En el valle? ¿En el valle? ¿Cuál valle? Dime un poquito. Quiero calcular, a ver, ¿cómo podría ser? ¿Cuál sería el valle, si es que me puedes decir? ¿En qué sector está? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajito, ya. Elígeme un puntito verde, cualquiera. Primero, segundo, tercero, cuarto, punto, cualquiera. El cuarto. El cuarto, uno, dos, tres. Este es el cuarto, perfecto. ¿Cómo puedo calcular la amplitud en ese caso? ¿Dónde pongo la regla? Según el punto verde. Más que nada, ¿cómo crees tú? Voy a poner esto aquí. Justo el cero en la posición de equilibrio. O más que nada, el 2. No, el 0. No. Si tengo esto aquí, ¿cuánto mide la amplitud? Ojalá hubiese una cámara lenta acá. A ver, a ver, a ver. Tension time, reference time. No, no, no me sirve. Vamos a ver. Queda casi llegando al 1. Casi llegando al 1, claro, por ahí, ¿no es cierto? Llega hasta ahí, claro. Y eso entonces, eso sería la amplitud de una onda, más que nada. Dame un segundito, sería 1, 2, 3, 4, 5, sería 0,75 centímetros de amplitud en esta onda, exactamente. Igual esto era un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Catalina. Catalina, perfecto. Muchas gracias por tu participación, Catalina. Vamos a ver.
Entonces voy a anotar aquí. Catalina. Catalina, ¿cuánto? Perdóname, si es que te voy a preguntar. Sierra Ríos. Sierra Ríos, perfecto. Muchas gracias. Finalmente Catalina mostró cómo es que uno puede llegar a calcular la amplitud de una onda en un caso como este que es la simulación, ya donde finalmente aquí aplicamos una regla en justo en la posición de equilibrio que está aquí, y luego calculamos la distancia entre la posición de equilibrio y el punto más alto de esta partícula verde, se podría decir. Eso también se podría hacer en sentido contrario. En vez de tomar en cuenta el punto más bajo de este punto verde, o sea, más alto, tomamos el punto más bajo, que sería más o menos por ahí. Claro, que sigue siendo un poquito más ahí. Perfectamente. Ahora, quiero mencionar al tiro. eh, Esto no podría llegarse a considerar muy bien como amplitud, ahora lo tomé en cuenta porque, o sea, porque finalmente este no es el punto más alto, este puntito verde, ¿ya? Lo quise representar con el punto verde para no confundirnos con los otros demás, con los demás, porque son muy parecidos, pero en realidad el punto más alto sería un poquito más arribita, que sería aquí, por ahí. No, un poquito más arriba. Ahí, si se dan cuenta, que sería justo esta bolita roja que está aquí, ¿ya? Obviamente el puntito verde está un poquito más abajo, y al final no influye mucho, pero lo importante es que pudimos igual, de todas maneras, calcular la amplitud aproximada, ¿ya? Bien, muchas gracias Catalina. Entonces, veamos. Luego de eso ya pudimos calcular lo que es una de las dimensiones, más que nada, una de las características espaciales de la onda. Déjenme ver si es que se podría hacer. Okay, luz and. Déjenme ver si es que, claro, ahí sí. Vamos a aumentar la frecuencia. Ya. Sin doping. Un segundito, quiero ver algo. ¿Se podrá? No, ahí tengo que buscar más, ya. Eso es lo más probable, es que vaya a ser una actividad relacionada con esto. Pero bueno, en sí, eso es una manera de calcular la amplitud en este caso. Va a haber o claramente también hay una manera de calcular la longitud de onda, pero eso lo voy a dejar para una próxima actividad, ¿ya? Para no andar haciendo spoiler y nada por el estilo. Ahora, esas son las características espaciales, donde uno puede llegar a estimar cuánta distancia hay entre un punto y otro. Mientras que también están las dimensiones temporales, que es de tiempo, ¿ya? Que en eso estamos hablando de lo que es el periodo y la frecuencia. Vamos a pasar a este otro botón que habíamos dicho, donde finalmente, como ya mencionado, está el periodo y la frecuencia. El periodo corresponde al tiempo en que tarda en realizarse un ciclo completo, ¿ya? ¿Qué es un ciclo nuevamente? Acuérdense que era cuando se generaba un monte y un valle, ¿ya? Entonces, en sí, si yo considero cuánto es el periodo de este péndulo, alguien me podría decir, si es que es posible, cómo llego a calcular o a estimar el periodo del ciclo de este péndulo. Si es que es posible, si es que llegaron a entender, por favor, alguien me podría decir cómo es que llego a calcular, teniendo un cronómetro, cómo hago para calcular el periodo de un ciclo de este péndulo. Calcular cuánto se demora Ya, ¿cuánto se demora qué cosa? en realizar el valle y la cresta. Ya, perfecto. Entonces, te quiero pedir, si es que es posible, dime cuándo tengo que activar el cronómetro. Ahora se va a hacer un ciclo nuevo. ¿Cuándo tengo que activar el cronómetro y cuándo tengo que apagarlo? Cuando pasa por el medio. Ya, ahí pasó por el medio, por ejemplo. Entonces, completó un monte, va por el valle. ¿Y cuándo tengo que terminar el cronómetro? Cuando llegue otra vez Al a la centro. línea. Perfecto. Bien, entonces, ¿cuánto es el periodo en este caso? Un segundo con 63 milisegundos.
Exactamente, muy bien, ya, perfecto. Las dos personitas que hablaron, no sé si era, no, no creo que sea Catalina, no, no sé. Es muy difícil de identificar con solo la voz, chicos. Pero por favor, díganme los dos nombres nuevamente, por favor, los que participaron. Yo soy la Catalina. De nuevo, Catalina, Luca imagina. Medina. ¿Cuánto? ¿Luca? Luca Medina. ¿Es con K? No, o sea, sí, 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 con K, Sí, con disculpe. K, perfecto. Luca Medina, perfecto. Muy bien, Luca y Catalina, nuevamente. Bien, entonces eso es el periodo finalmente. ¿En cuánto tarda en realizarse un ciclo? Que es cuánto tarda en empezar el ciclo hasta terminar ese ciclo. ¿Ya? Más que nada es eso el periodo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la representación. Oh, pucha, ¿por qué mi barra de tareas siempre me molesta? ¿Cómo lo saco? Ahí sí, ya. Bueno, entonces en sí finalmente es el cuánto tarda en realizarse un ciclo, y eso se puede calcular, si es que les dan meramente datos, se puede calcular a través de el tiempo dividido en la cantidad de oscilaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo caso que está en el péndulo, donde aquí tenemos un monte y un valle realizados. Si es que en realizarse ese monte y ese valle se tarda un segundo, como muestra aquí, que empieza desde el instante 0 segundos y termina en el instante 1 segundo, es decir, pasó un segundo de tiempo, eso significa entonces que un solo ciclo tarda un segundo en realizarse. En cambio aquí tenemos lo que es monte-valle, monte-valle, es decir, Montevalle, un ciclo. Montevalle, otro ciclo. ¿Cuánto tardan en realizarse esos dos ciclos? Tardan, como menciona aquí, que empezó desde el instante 0 segundos hasta el 1 segundo, es decir, pasó un solo segundo. Por lo tanto, se realizaron dos ciclos o dos oscilaciones en un solo segundo. Por lo tanto, para obtener cuánto tardó en realizarse un solo ciclo, tendríamos que calcular nomás aquí, que es un segundo dividido en la cantidad de oscilaciones, que son 2. Es decir, 1 dividido en 2, 0,5 segundos de periodo. Ya, eso cuando pasemos la pizarra vamos a poder explicarlo un poquito mejor. Pero por ahora déjenme terminar con la frecuencia y pasamos a la pizarra. Entonces, eso es el periodo, el cuánto tiempo tarda en realizarse un solo ciclo. Mientras que la frecuencia es totalmente, es al revés, se podría decir, ¿ya? Que se refiere a la cantidad de oscilaciones que pasan en un solo segundo. Acuérdense, periodo es el tiempo en que tarda en realizarse un ciclo, mientras que la frecuencia es la cantidad de ciclos que pasan en un segundo, ¿ya? Por eso digo que es al revés finalmente. Entonces, por ejemplo, no sé quién me puede decir, por favor, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor frecuencia? ¿El primer caso o el segundo? Si es que puede, me menciona y me menciona por qué. El segundo, ¿Por qué? porque tiene más ciclos. Ya, perfecto. Porque tiene más siglos, pero ¿importa realmente que tenga más siglos? ¿Qué otro factor me puedes tomar en cuenta? Ah, Que las me oscilaciones. ¿Perdón? Las oscilaciones. Sí, está bien, está bien. El ciclo y oscilación es lo mismo. Pero tú me mencionas que el primero tiene menos oscilaciones o ciclos que el segundo, ¿ya? Pero hay otro factor importante para determinar que uno tiene mayor frecuencia que el otro. ¿Por qué el primero tiene menor frecuencia en este caso que el segundo? A lo que voy es Porque que tiene no menor solamente por el velocidad. mero hecho de que tenga más ciclos signifique que tenga mayor frecuencia. Hay otro factorcito importante que hemos estado hablando siempre con el periodo también Profe, dado. Dígame. porque tiene menor velocidad, ¿El primero? ¿sí? Ya, por ahí va, por ahí va. Pero ¿por qué tiene menor velocidad? Porque la onda y el valle son más grandes. No, 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 aquí estamos. Intenten ver los datos a través de ciclos y tiempo. ¿Ya? Este me dijeron que tiene menor ciclo, ¿no es cierto? Este tiene mayor cantidad de ciclos. ¿Qué pasa con el tiempo?
¿Tardan lo mismo o uno tarda más que el otro? Uno tarda menos en completar un ciclo que el otro. Ya, por ahí va. Por ahí va. Me dijiste, ahí me estás hablando en términos de periodo. Es decir, que el periodo en el segundo es, es menor o mayor que en el primero, según lo que me respondiste. Es menor. Menor, perfecto. Entonces, si el periodo es menor, ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Te puedes decir? Acuérdate El que, periodo es menor, ¿ya? la frecuencia es mayor. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿cuál es tu nombre, perdón? Dairis Gómez. ¿Cuánto? Dairis Gómez. Iris, ya, perfecto. Iris Gómez. Muy, muy buena acotación ahí, ¿ya? Iris mencionaba que finalmente tenemos un menor periodo en el segundo caso y una frecuencia mayor. Claramente mencionó que el periodo es menor debido a que se tarda menos tiempo en realizar un ciclo. Pero ¿por qué entonces la frecuencia es mayor? ¿Qué me podría decir ahí? Profe, ¿lo puede repetir? El periodo nos dice cuánto tarda en realizarse un ciclo. ¿Ya? Dairis mencionó que en el segundo caso se demora mucho menos en realizar un ciclo. Se puede ver ahí por la velocidad de la onda, se podría decir, ¿ya? Oh, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, me mencionó que el periodo es menor y la frecuencia es mayor. Y yo pregunto, ¿por qué la frecuencia es mayor? Que está totalmente bien, pero ¿qué significa que la frecuencia sea mayor? Viéndolo según la definición de la frecuencia, que es cantidad de oscilaciones que suceden en un segundo. La frecuencia es mayor porque hay más oscilaciones. Ya, por eso es lo que estaba mencionando. No solamente porque hay una mayor cantidad de oscilaciones, pero cómo pueden determinar eso según el tiempo. Me falta esa palabra. Añade tiempo y ahí vas a tener razón. Intenta poner el tiempo en tu respuesta. Vamos a hacer un datito más. Un datito Porque es más. la cantidad de oscilaciones que se hacen en cierto tiempo. Ya, entonces, en el segundo caso, hay mayores oscilaciones y... no sé si... Menor periodo. Ya, hay mayores oscilaciones y menos frecuencia, está bien. Ya, vamos a completar a lo que quería llegar. Cuando me mencionaron que hay un menor periodo, está perfecto, porque finalmente, más que nada, aquí tenemos una cierta cantidad de ciclos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos un ciclo y dos ciclos. En el segundo caso, tenemos uno, dos, tres, cuatro ciclos. ¿Ya? Tenemos aquí entonces dos ciclos o dos oscilaciones, y en este segundo caso tenemos cuatro. ¿Cuánto tarda en viajar la onda en cada caso? Si se dan cuenta, tardan exactamente lo mismo, ¿ya? Son 2 segundos, aquí también. 2 segundos. ¿Qué diferencia hay uno con el otro? Que uno tiene solamente dos ciclos y el otro tiene cuatro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Como mencionaba Iris, en el segundo caso tenemos un periodo menor, ¿ya? Que está súper bien porque finalmente tarda mucho menos en realizar esa cantidad de ciclos. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia? Bueno, resulta que, como mencionaba Iris, en el segundo tiene una mayor frecuencia. ¿Qué significa que tenga una mayor frecuencia? Que tiene una mayor cantidad de oscilaciones en el mismo periodo de tiempo, ¿ya? Insisto, aquí, 1, 2, ¿ya? 2 ciclos en 2 segundos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 ciclos en 2 segundos. Por lo tanto, el segundo caso, que tiene una mayor cantidad de ciclos en una misma cantidad de tiempo, significa que tenemos una frecuencia mayor. ¿Cómo lo podemos ver de manera matemática? En este caso, mencionamos aquí que la frecuencia es igual a las oscilaciones dividido en los segundos, ¿ya? Al revés de lo que era el periodo, que había mencionado que era el tiempo dividido en las oscilaciones. Eso es importante porque lo voy a ver después, ¿ya? Donde finalmente, si yo quiero llegar y calcular la frecuencia en cada caso, simplemente tengo que considerar las oscilaciones que se van cumpliendo
y dividirlo en el tiempo que transcurrió, ¿ya? Es decir, 2 oscilaciones en 2 segundos. Eso es igual a 1 Hz. ¿Qué pasa en el segundo caso? ¿Quién me podría decir cómo calculo la frecuencia en este caso? Si son 4 ciclos y 2 segundos. 4 dividido en 2. 4 dividido en 2. ¿Y cuánto es 4 dividido en 2? 0,5. Ah. No, cuidado. 4 dividido en 2 es igual a 2. ¿Ya? Y eso, acuérdense siempre, que es Hertz. ¿Ya? Hertz es la unidad de medida de la frecuencia que simplemente representa la cantidad de oscilaciones que pasan en un solo segundo. ¿Ya? Es decir, si en el primer caso tenemos que 2 oscilaciones se cumplen en 2 segundos, vamos a tener una frecuencia de 1 Hz, que significa que por cada segundo que pase se va a cumplir un ciclo. En el caso del segundo caso tenemos una frecuencia de 2 Hz. Eso significa que por cada segundo que pase va a cumplirse 2 ciclos. ¿Ya? No sé, está bien, súper bien, súper bien. Qué buena participación tuve hoy día. Entonces, ahora, bueno, como les he mencionado, el periodo, que es el tiempo dividido en las oscilaciones, si se dan cuenta es muy parecida a la frecuencia, pero al revés, ¿ya? Aquí es tiempo dividido en oscilaciones, mientras que la frecuencia es oscilaciones en el tiempo. Nuevamente, periodo, ¿cuánto tarda en realizarse un ciclo? Frecuencia, ¿cuántas oscilaciones pasan en un segundo? ¿Ya? Por eso es lo mismo, pero al revés. Entonces, si uno lo ve de manera matemática, uno es el inverso multiplicativo del otro. Es decir, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, como el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la pizarrita, para dar un caso más donde podemos utilizar todas estas, ¿cómo decirlo? Donde podemos utilizar todo esto que acabamos de aprender. Esto es primero medio, un segundito, tengo que anotar el título aquí en la pizarra, primero medio B. Vamos a dividir esto. Dividir esto. Y por último, vamos a compartir la pizarra. Un segundito, varios pueden compartir. Y compartir pantalla. Iniciar. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tener que calcular el periodo. Ya, vamos a calcular el periodo según la frecuencia que vayamos obteniendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos y 4 ciclos. Acuérdense, aquí empieza y termina el ciclo. Empieza y termina, empieza y termina, y empieza y termina. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una cierta cantidad de ciclos más. Bien, si yo digo que empieza del instante cero y ni siquiera sé cuántos ciclos hay, debo decir, pero vamos a poner que son aquí unos 4 segundos. Ya. Primero, que les quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tarda en realizar esa cantidad de ciclos esta onda? Así 4. que 4 segundos, perfecto. Segundo, ¿cuántos ciclos hay? Si dijimos que esté igual a 4 segundos. Si es que me Hay puede decir 7. alguien. Hay 7, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactamente. Hay 7 ciclos. Así que ponemos aquí oscilaciones que serían 7, simplemente. 7 oscilaciones. ¿Cuánto es entonces la frecuencia? Vamos a borrar esto, vamos a ponerlo más ordenadito. Son 7 oscilaciones y el tiempo son 4 segundos. ¿Cuánto es la frecuencia? Sabiendo que la frecuencia es igual 1,75.
¿Cómo? 1,75 Ya, ¿cómo llegaste a ese número? dividiendo 7 en el 4. Ya, acuérdense que la frecuencia era lo mismo que las oscilaciones dividido en el tiempo. Como habíamos descubierto, la cantidad de oscilaciones eran 7 y el ¿Alguien que tiempo era escribe? 4 segundos. ¿Nadie le enseñó a este viejo a escribir? No. Y dijo viejo. ¿Quién fue? A ver si es que es tan valiente para decirlo. Vale. Y yo siempre he dicho, sí, no sé escribir, como se podrá ver. Ahora si quieren ver, ya, ok. Vamos a ver. Dijimos que eran oscilaciones dividido en el tiempo. Eso es igual, entonces, a las 7 oscilaciones. No, es todo menos bonita, debo decir. 4 segundos. ¿Ya? Y eso va a ser igual, entonces, como habían mencionado, 1,75. ¿Qué? ¿Quién me puede decir cuál era la unidad de medida? De los hertz, exactamente. ¿Quién me puede decir qué significa 1,75 hertz? Es la unidad de medida de la frecuencia. ¿Pero qué significa? Que una onda tenga 1,75 hertz de frecuencia. ¿Eso se demora en completar un ciclo? Eso es el periodo. Acuérdense de ahí. Ah, El periodo es en segundos y la frecuencia es en hertz. Entonces, ¿qué significa que una onda tenga una frecuencia de 1,75 hertz? Profe, la potencia, la fuerza. No, potencia, eso está relacionado con newtons y todo, pero no, acuérdense que estamos hablando de ciclos, ¿ya? Ciclos y tiempo. En el caso del periodo es cuánto tarda en realizarse un ciclo. En el caso de la frecuencia es cuántas oscilaciones se generan en un segundo. Por lo tanto, ¿qué significa que esta onda tenga 1,75 Hz? Quizá la velocidad de cada ciclo. No. Ya, ahora vamos a ver. Miren, que tenga una frecuencia de 1,75 Hz. Acuérdense que estamos viendo que la frecuencia es igual a la cantidad de oscilaciones que se van generando en una cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Si algo tiene 1, más que nada, vamos a hacer otro ejemplo. Como habíamos visto en el PowerPoint, si teníamos 2 Hz, o más que nada 1 Hz, resulta que se genera entonces un ciclo, es un ciclo o una oscilación, más que nada, me gusta decirle ciclo, pero en realidad se representa más como oscilaciones, en un segundo, es decir, empieza del instante 0 y termina en el instante de un segundo, ¿ya? Por lo tanto, eso es un hertz. En un segundo se genera una oscilación. 2 hertz, por ejemplo, sería, si es que lo tomamos como instante igual 0 segundos acá, donde empieza y termina en un segundo, nuevamente. 2 Hz significa que es, maldición, significaría que se cumple un ciclo, 2 ciclos en un solo segundo, ¿ya? Upa, tengo la clase de octavo. Pero bueno, eso es 2 Hz. 1 Hz sería un ciclo por cada segundo, mientras que 2 Hz serían 2 ciclos por cada segundo. Por lo tanto, ¿qué significa que una onda tenga una frecuencia de 1,75 Hz por segundo, de Hz más que nada? ¿Qué me podría decir? 1,75 Hz. ¿que pasan casi 2 ciclos por segundo? Exactamente. No casi, sino que exactamente
1,75 ciclos por segundo. Exactamente, es decir, sería 1 3/4 de ciclo finalmente. Es decir, algo como esto. Tenemos un ciclo completo y tenemos la otra parte que sería 3/4 de ciclo, es decir, medio ciclo y la otra mitad de la otra parte. Aquí tenemos un ciclo, un ciclo y 3/4, ¿ya? Y eso pasa en un solo segundo, es decir, empieza desde el 0 segundos y termina aquí en el 1 segundo. Eso es más que nada la diferencia, o sea, eso es lo que es la frecuencia, ¿ya? Aquí 1 segundo, ¿ya? Entonces, nuevamente, la frecuencia simplemente determina lo que es cantidad de ciclos que pasan en una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Ahora, nosotros dijimos que ya, la frecuencia era igual a 1,75 Hz. Solamente teniendo en cuenta la frecuencia, ¿ya? Y sabiendo que teníamos que la frecuencia era igual a 1 sobre el periodo. ¿Cómo puedo obtener el periodo, entonces? Dividiendo el tiempo con las oscilaciones. Dividiendo el tiempo con las... Espérate, sí, cuidado aquí. Hay una diferencia entre la T mayúscula es periodo. La T minúscula es tiempo, ¿ya? Y eso es periodo, ¿ok? Si yo tengo esa razón, esta ecuación matemática, ¿cómo puedo calcular el periodo? Tiempo dividido en oscilaciones, o sea, De que no se trata de no usar otras ecuaciones. Usar la ecuación que tengamos ahí. ¿Saben cómo despejar el periodo en este caso, en esta ecuación, de casualidad? no. Ya. Ya, perfecto, ya. Eso es lo que tenemos en cuenta. Entonces, ya, a ver, ¿cómo explicar eso? A ver. ¿Cómo puedo explicar esto a través de...? Ya, simplemente es lo siguiente. Necesito un ejemplo en este caso. Si yo, por ejemplo, alguien sabe, por ejemplo, si yo pongo f igual a m multiplicado por a, o más que nada, a 4 igual a 2 por x. ¿Saben despejar el x de casualidad? Sí, como está multiplicando, pasa al 4 dividiendo. ¿Pasa el 4 dividiendo? Ah, no, era el 2 pasa dividiendo por 4. Ya, perfecto. Y si yo tengo 4 igual a x dividido en 2, ¿cómo despejo el x? El 2 se divide por el 4. O sea, se multiplica. Ya, entonces eso quedaría, ¿no es cierto?, como 4 por 2 igual a x, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si yo tengo f igual a 1 sobre el periodo, imagínate que son numeritos finalmente, cada uno. El periodo. ¿Cómo despejo el periodo? Esta t. Pasaría multiplicando, ¿no? Ya, vamos por primer paso. F por el periodo va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más me falta? ¿Cómo despejo el periodo? ¿Cómo despejo este periodo? 0,75. O sea, 1,75 por 1. No, mentira. No sé, simplemente veanlo con esto. Aquí no hay números, solamente está el 1. Tenemos la F y tenemos la T mayúscula, en este caso. ¿Ya? ¿Cómo despejo la T mayúscula? Acuérdense que cuando están multiplicando, en este caso, si yo quiero despejar la T mayúscula, significa que quiero que la frecuencia, en este caso, esté en el otro lado, se podría decir. ¿Ya? En el lado derecho. Para eso, como están multiplicándose, la frecuencia tiene que pasar dividiendo, en este caso. ¿Ok? Entonces tenemos que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Ya?
Entonces ya tenemos la ecuación para poder calcular lo que es el periodo, ¿ya? Entonces tenemos esa ecuación. Periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Si teníamos considerado que la frecuencia era igual a 1,75 Hz, ¿ya? Entonces el periodo, nuevamente, va a ser igual a 1 dividido en 1,75, ¿ya? ¿En qué unidad de medida me debería dar esto? Si es que alguien me puede decir. ¿Qué era el periodo? Entonces igual a 0,50 y... El periodo es el tiempo en que Ya, es se el periodo. envía una palabra. Perfecto, Eso. el periodo Sí. es el tiempo en que tarda en realizarse un ciclo. Es el tiempo, por lo tanto, esto va a estar en segundos. Y eso, así es como se utilizan esas ecuaciones, es decir, si ya sabemos la frecuencia, nosotros al tiro podemos calcular lo que es el periodo, ¿ya? Como también al revés, si es que ya sabemos el periodo, podemos calcular lo que es la frecuencia. Así como respondió Dairis, perdón, es cuando ya supo que en el caso del PowerPoint, donde mostramos las ondas, en este caso, vamos un segundo, ella al tiro supo que el periodo en el segundo era menor y por lo tanto la frecuencia es mayor, ¿ya? Ese mismo pensamiento uno lo puede tomar de manera matemática, donde sabiendo el periodo, yo puedo calcular la frecuencia, como también, conociendo la frecuencia, puedo calcular el periodo, ¿ya? Así que eso fue el repaso. Muchas gracias, chicos, por su participación. Me faltaron, creo que 2 o 3 personitas que no les anoté el nombre, por si acaso, que estuvieron participando de todas maneras, voces distintas, creo. Por favor, escríbamelo en el chat ahora, ¿ya? Y dejamos la clase hasta acá porque tengo que asistir a otra. Así que, muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana, donde ahí lo más probable es que hagamos una actividad en clase, ¿ok? Y luego de eso vamos a poder avanzar a lo que es la unidad de luz, ¿ya? Así que bien, muchas gracias por venir y nos estamos viendo la próxima semana. Así que, chao, que estén bien. Profe. Chao, que estén Chao, bien. profe. Adiós.